quebrantado corazón, lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Un abrazo, mis queridos hermanos, de todo corazón. En realidad es un poco extraño en mi personal vivencia de que durante toda la historia de Batán, el domingo pasado no se pudo abrir el templo por las situaciones que todos nosotros sabemos, ¿no? Nunca se ha hecho así. Nunca ha habido esa orden por la seguridad propia, ¿no? Y eso estaba bien, de que no se pueda abrir los templos para nuestras reuniones de fin de semana. Pero también nos hace pensar lo riesgoso que es que entremos como país en una crisis como la que vivimos y que lamentablemente, aunque hay libertad ahora de movilizarnos, no está resuelto el problema todavía, como todos nosotros sabemos. Y que mañana pasado puede suceder algo o peor. Por esa razón, la Iglesia, al percibir la revelación de la Escritura, la Iglesia no puede ser neutral. La Iglesia no puede ser neutral. No debe ser neutral. Se debe siempre alinear a la verdad. Esté de acuerdo o no el gobierno, esté de acuerdo o no los líderes sindicales o los líderes indígenas, pero la Iglesia tiene que hablar la verdad. Y eso se trata de en esta semana, en este fin de semana, con la prédica que vamos a tener hoy. Si me ayudan, por favor, ahí en la pantalla. Ustedes tienen una hojita que se les repartió, donde vi prudente que lo que aprendimos en la campaña sobre el Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, quién es, qué dice, qué hace, se pueda realmente volverlo a presentar, pero con una aplicación a una realidad en que estamos nosotros viviendo como ciudad, como iglesia. Ustedes tienen todas las áreas de ese plan de predicación. Están los temas, los textos bíblicos, en donde ustedes, en lo que tiene que ver con los devocionales, para esta semana, digamos así, aquí están los textos bíblicos que deberán utilizar para su respectivo devocional y todos los textos que aquí se les muestra. Por lo tanto, tienen la oportunidad de escudriñar profundamente lo que dice la Escritura. Pero lo que el Espíritu Santo es como persona, quién es, qué dice y qué hace, he visto la necesidad de trasladarlo a una aplicación.
y ustedes ven en la columna de aplicación los temas que se va a tratar respecto a la aplicación del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver lo que es un liderazgo y un liderazgo de guerra. La siguiente semana vamos a ver lo que es el rol profético de la Iglesia de Cristo, la madurez, sanando a la nación, la ideología de género, la nueva sociedad, la medición de los dones, lo que significa el cuerpo de Cristo, el fruto del Espíritu Santo representado en los valores. Y terminaremos con una cantata que sus oraciones para que esto tenga un buen concepto de producción. Se va a presentar la cantata navideña El regreso del peregrino, basándose en la obra que ya hemos hecho aquí del progreso del peregrino. El tema que vamos a ver ahí es tomando parte de lo que es el progreso del peregrino. Vamos a considerar de qué debe hacer una iglesia llena del Espíritu Santo. Y al final de este mes de diciembre tendremos un tema de confrontación con el Espíritu Santo bajo una lupa de revisar lo que ha sido este año y lo que el Señor nos permita elaborar para el año siguiente. En referencia están los hombres de la Biblia que vamos a tratar y en lo posible tratar hombres que no se encuentran en el texto bíblico, pero que han dejado una marca, una referencia de los que han sido sus vidas, a veces con decisiones acertadas y a veces con decisiones no acertadas, pero creo que nos permite involucrarnos en la realidad de nuestra sociedad. Muy bien, frente a eso, por favor, tengan en cuenta, anhelaría realmente que, y en lo que se espera que al final de la prédica tomemos una resolución, qué es lo que vamos a hacer. Inviten ustedes a personas nuevas con el fin de que esta nación, esta ciudad cambie su concepción personal. Si pudimos ver y si somos sinceros bajo el texto bíblico del Salmo 127, quisiera partir de esto antes de entrar a la parte de la predicación. El Salmo 127 muestra claramente una realidad que pasamos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y es lo que ha pasado en nuestra ciudad. La ciudad de Quito ha quedado completamente sin ninguna protección. Hemos visto lamentablemente que se puede destruir fácilmente todos los bienes de la ciudad y todas las situaciones de alto riesgo que nosotros pasamos. Se intentó llegar a un cuartel militar para intentar de alguna manera coger armas, explosivos. Se intentó destruir todo un centro como es la Contraloría General del Estado, todo lo que son los medios de comunicación, como ustedes conocen. Se asaltaron negocios, tiendas. No había realmente cómo de alguna manera controlar. No fue un enemigo externo, fue un enemigo interno. Y dada la gravedad de este asunto, creo que es nuestra responsabilidad, a la luz de la Escritura, señalar las cosas que debemos aprender de nuestros errores, como también prepararnos espiritualmente y en forma práctica para que no vuelva a ocurrir una situación así. Liderazgo en zona de guerra. Si somos sinceros frente a esta situación que nos ha pasado, ¿cómo debíamos actuar en situaciones realmente críticas? Me pareció interesante cómo las urbanizaciones tomaron las decisiones de alguna manera armarse
los unos y los otros para evitar que entren a las urbanizaciones y roben, destruyan, como se hizo en muchas partes de la ciudad. Un liderazgo se prueba en la crisis. Un liderazgo se prueba en la crisis. Eso es una verdad. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En este texto y más en el proceso que vamos a revisar, vamos a entender que en la Biblia, en la palabra de Dios, siempre se presenta Dios como soberano, que protege, que bendice, pero a su vez exige de nosotros lo que Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes y sé valiente. ¿Sí? Entonces, en crisis fuerte, en estado de guerra, el liderazgo se prueba bajo la soberanía de Dios, pero a su vez la necesidad de entender la responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Si leyera cualquiera de los medios de comunicación escritos por televisión, por radio, de lo que narraron, de lo que pasó en el país, de alguna forma encontraríamos estas palabras: violencia, iniquidad, sufrimiento, calamidad, destrucción, contiendas, se entorpece la ley, no se da curso a la justicia, el impío acosa al justo, las sentencias son injustas. ¿Verdad que parecería la narración de cualquier medio de comunicación? Pero estas palabras son sacadas de Habacuc capítulo 1 versos 3 y 4, en donde se mostró lo que pasó en nuestra ciudad, mostrándose a su vez que el texto bíblico es un libro actual, porque deja principios en los cuales las situaciones difíciles a veces tiene que enfrentarse una ciudad, un país, una familia, una comunidad cualquiera. Igualmente la otra parte, fíjese: un grito desesperado, voz de una queja y que aparentemente no hay respuesta. De alguna manera hubo una queja de qué vamos a hacer frente a esta situación que nos estuvo pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pero esta desesperación también es la voz oculta del corazón que en Habacuc capítulo 2 verso 1 también se lo expresa. Como usted seguramente dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la respuesta? Señor, ayúdanos. ¿Qué deberíamos hacer frente a todo esto? E igual fíjese, frente a los hechos que sucedieron. Seguramente usted y yo, como todos, podíamos haberlo expresado de esta manera: se conmovieron mis entrañas y tembló mi voz. Mis huesos temblaron al ver la calamidad que vino a mi nación. Pero igualmente son palabras sacadas del texto bíblico de Habacuc, capítulo 3, verso 16. Con todo esto decimos nosotros cuán importante es que se analice la palabra de Dios y que nosotros encontremos en esta palabra de Dios las respuestas a las situaciones que nos pasan como personas, como familia, como ciudad, como país. La Biblia es un libro que marca la gobernabilidad de la vida personal, de la vida familiar, de la vida de la iglesia, de la vida en el trabajo, de la vida en la nación. Deberíamos aprender estos principios de la mejor forma posible. Muy bien, esa es la realidad. ¿Qué aprendimos del Espíritu Santo? Mi anhelo es que lo que aprendimos del Espíritu Santo lo llevemos a la práctica. La palabra aprender se lo puede escribir con H o sin H. Se ha dicho esto varias veces. Aprender sin H
es como si hiciéramos este ejemplo. Quiero aprender de este aparatito que controla las pantallas del computador, ¿no? Si yo digo aprender sin H, yo describiría su color, su forma, los botones que están, e inclusive podría describir las funciones de cada botón. Eso sería aprender del aparato. Pero aprender con H implica agarrar el aparato y saberlo manejar. Saberlo manejar, saber hacer todo lo que este aparato puede hacer. El aprender con H involucra que lo que yo recibo de cualquier conocimiento lo pueda poner en práctica. De la misma manera que si hemos aprendido lo que dice la Escritura de lo que es el Espíritu Santo, digamos, como persona, tenemos que llevarle a la práctica. ¿Cómo llevarle a la práctica el aprendizaje del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a ver ahora, aprovechando de las circunstancias en que vivimos como país. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo, ¿se entiende, verdad? La iglesia del Batán tiene y debe ser guiada por el Espíritu Santo, no por el pastor, no por personas, por el Espíritu Santo, que está en cada miembro de la congregación. Debemos armonizar lo que el Espíritu Santo nos diga. Se entiende que debe ser así. El Espíritu Santo es una persona. Piensa, siente, actúa. El Espíritu Santo, en lo que tiene que ver con lo que piensa, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 2, el Espíritu Santo es reflexivo. Le pareció bien al Espíritu Santo nombrar a tales personas. Y esto fue y es para mí una enorme revelación. Porque ¿qué está diciendo en el contexto? Que el Espíritu Santo nos debe permitir a nosotros como iglesia reflexionar para nombrar dirigentes, para nombrar líderes, para nombrar autoridades locales, nacionales. El Espíritu Santo nos debería guiar y está, por supuesto, en el texto bíblico señalando de que así actúa. Por lo tanto, un tema de reflexión, de pensar es que estamos pensando como el Espíritu Santo lo haría para nombrar dirigentes. Esa es una buena pregunta. 2, el Espíritu Santo siente. En el libro de Efesios, del capítulo 4, el verso 30, dice, no contristes al Espíritu Santo. Por lo tanto, imagínense lo que es el creyente que tiene la facultad de entristecer al Espíritu Santo, de contristarlo, de apagar el fuego que siempre debe estar encendido en mí. Por lo tanto, se entiende que el creyente siempre vive en llamas. Por ponerle, siempre vive en llamas, siempre vive en calor, siempre vive en fuego. Pero cuando le apago al Espíritu Santo, este fuego se disipa, se va. El Espíritu Santo, por lo tanto, siente. El Espíritu Santo actúa. En Hechos 15, 28, hemos aprendido, nos ayuda a tomar decisiones. No impone cargas, plantea principios. Así actúa el Espíritu Santo. Eso lo aprendimos. Frente a esto, ¿qué deberíamos hacer entonces? La pregunta viene, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces aquí surge otra pregunta. El Espíritu Santo toma para sí al creyente. Entonces el creyente llega a ser parte del Espíritu Santo. Le toma el Espíritu Santo a la persona. Entonces yo le recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y tengo al Espíritu Santo y le tengo al Dios eterno. Dios en mí y yo en Él. Dios en mí y yo en Él. Y por efecto de la gran importancia que tiene el texto de Isaías, el capítulo 57, el verso 15,
Permítanme leerlo literalmente para entender lo que Dios en su maravillosa expresión describe lo que Él es Dios, donde Él habita y en qué condiciones Él habita. Dice el texto de Isaías 57, el versículo 15, porque así digo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice Dios. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo, por lo tanto, es maravilloso. Ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, vive en usted, vive en mí. Pero ¿cómo debe ser mi corazón? Quebrantado, humilde. Imagínense lo que eso significa. Por lo tanto, si soy consciente de que le pertenezco al Espíritu y el Espíritu está en mí, no podría hacer nada contra una persona que habita el Dios excelso y soberano. ¿Verdad que sería así? No podría actuar en contra de mi cónyuge si entiendo bien lo que esto significa. En contra de mis hijos, en contra de mis amigos, compañeros de la iglesia, no podría actuarse de esa manera. Fíjese lo tremendo que representa eso. El capítulo 15, el verso 26 habla del Consolador, pero del Consolador desde esta perspectiva. Jesús dice que se va a ir, pero va a dejar el Consolador para que dé testimonio. Y esto es una revelación impresionante. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo en mí me convierte en un testigo de Él, en un testigo de Él, que me guía a toda verdad, dando honor siempre a Cristo. Entonces, el Dios con nosotros, el Emmanuel, se manifiesta claramente en este sentido. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En Quito. Cuando camina el creyente lleno de Él y se desplaza en las diferentes calles de la ciudad, el Espíritu Santo está caminando en la ciudad de Quito. Debería entenderse así. Pero los tiempos en que vivimos, vimos la maldad recorriendo las calles de Quito. Vimos la maldad en muchos de sus aspectos. ¿Verdad que es así? Entonces, aquí está una gran decisión. Yo tengo que tener claro este concepto, que si el Espíritu Santo está en mí, yo le pertenezco al Espíritu Santo. Él es el Paracleto, el que está conmigo, el que está en mí, yo estoy en Él, y me ayuda a dar testigo de la verdad. Camino con Él, el Dios soberano, excelso y bueno, camina en la ciudad. Por lo tanto, podemos nosotros afirmar lo siguiente. Dios, voy a poner de esta manera. Después del culto, cada uno de ustedes se va a ir. ¿A dónde? A sus casas seguramente, a almorzar, a hacer algo por el estilo, ¿verdad? Dios estará paseándose por las calles de la ciudad, ¿sí? Dios estará paseándose por las calles de la ciudad. El Dios excelso, el Dios maravilloso, el Dios bueno, se estará paseando por la ciudad a través de nosotros, con nosotros, el Paracleto. Fíjese lo que eso representa. Como nosotros, como un brazo, por así decirlo, de su amor para gestar paz y justicia. Donde nos movamos, donde estemos. Esto es algo maravilloso. Debemos mirarle así, porque así dice la revelación.
Así dice la Escritura. Por lo tanto, estos dos puntos, Dios en mí, yo en Él, y me guía a toda verdad, debe ser una vivencia personal de cada uno de nosotros. No le llevaríamos al Dios excelso y soberano a hacer algo inadecuado, ¿sí o no? No le llevaríamos al Dios excelso y inadecuado a hacer cosas tramposas, por poner un ejemplo. Frente a esto, miremosle al Espíritu Santo como persona. Es una didáctica lo que vamos a usar ahora, ¿no? Si el Espíritu Santo lo ponemos como un gran corazón blanco y puro, el Espíritu Santo, el Espíritu que está conociendo lo profundo de Dios, el Espíritu Santo con mayúscula, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde debería estar? ¿Verdad que debería ser así? Dentro de. Eso se llama llenura. Estoy sumergido en el Espíritu Santo. Estoy dentro de. El Espíritu Santo me toma. Yo soy completamente influenciado por Él. Ahora, el Espíritu Santo piensa, siente, actúa. Y si yo estoy dentro de Él, ¿qué debería pasar conmigo? Yo debería sentir, pensar, actuar como el Espíritu Santo cuando yo esté sumergido en Él. ¿Verdad que sería así? ¿Sí o no, hermanos? Pero un poco medios. Pero eso es sencillo de entender, ¿no? Pero es la profundidad de la palabra y la simplicidad de la palabra a la vez. Pero escuche bien esto. Dios no ha puesto en su palabra nada que se diga que se debe hacer si no hay un para qué. Nunca Dios dice algo que se debe hacer sin indicar el para qué. Y aquí se describe algo que dice la Escritura en el libro de Miqueas, el capítulo 6, el verso 8. Dice, Dios quiere hacer 3 cosas en ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Él. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, si yo estoy dentro del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo me toma a mí, pienso, actúo, siento, y todo lo que hago es para hacer justicia. Por lo tanto, ¿cómo va a desarrollarse la justicia en el Ecuador? ¿Cómo debería desarrollarse la justicia en el Ecuador? ¿A través de quién va a hacer Dios la justicia en el Ecuador? ¿A través de quién? No hay nada que hacer, hermano, por favor. Somos nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, que en donde estemos actuando, haremos justicia, amaremos misericordia y nos humillaremos delante de Él. Este cuadrito sencillo es profundo, que muestra cómo debe actuar la iglesia en todo momento, en cada instante. El gran punto es, ¿qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa si eso no pasa? No ocurre, ¿verdad? Imagínese, ¿qué tal si ahí está el Espíritu Santo? A ver si somos sinceros, ¿no? Y pasa esto. Nosotros somos un pie en el Espíritu Santo y el otro pie fuera del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el creyente piensa, siente, actúa un poco como el Espíritu Santo cuando no está lleno de Él. Entonces, mi vida no siempre será como el Espíritu Santo porque no siempre estoy lleno de Él. Esto es práctico, hermanos. Esto es práctico y es real. No son movimientos que nos pueden hacer solo en base a emociones. Esto es práctico, esto es real. Pero más todavía, pues, si comparamos con el cuadro anterior. ¿Haré yo justicia? A veces.
tendré misericordia a veces. Me humillaré a veces. Esto es lo que nos puede estar pasando. Miren, qué problema. ¿Cómo vamos a esperar entonces justicia en nuestros dirigentes de gobierno? Si nosotros que tenemos, se entiende, al Espíritu Santo, a veces. ¿Qué tal eso? Quiero ser práctico, por favor. No es cuestión de arrengar para subir el nivel de emoción, porque eso sería manipular. Arrengar a la gente para subir el nivel de emoción. Hay que ser práctico y real de lo que nos está pasando. Pero imagínense el otro lado ahora. Pongamos a Satanás también con un corazón. ¿Sí o no? También tiene su corazoncito, por así decirlo. También tiene su corazoncito. Ahora, imagínense el no creyente dentro de Satanás. Eso sí que debe dar pánico. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Por lo tanto, la Biblia dice que la maldad destruye al malvado. El que está dentro de Satanás es malvado y destruye todo lo que está a su paso. La Biblia me dice en el capítulo 6 del libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, si alguien que estaba vecino entró en una casa, violó las cerraduras y se robó todo lo que se tenía, esa persona está guiada por Satanás. Y nuestra lucha no es contra esa persona, es contra quien le tiene doblegado, esclavizado. En mis locuras, alguna vez creo que dije esto, pero en mis locuras de muchacho soltero, en el tiempo del general que se llamaba Bombita, recordarán ustedes, yo me fui a trabajar, era muchachito, y tenía la oficina de la empresa eléctrica al lado de la Plaza Grande. Me fui a trabajar, todo cerrado, porque en ese momento se tomaron el palacio de gobierno el general Alvear. Recuerden, claro, los jóvenes como usted no se debe acordar, ¿no? Pero eso sucedió. Yo en esa edad tenía mis 18, 19 años. La revolución, ¿qué tal? Imagínense, ¿no? Me metí al palacio. Las balas silbaban. Yo tengo conocido el palacio de gobierno a gatas. Así recorrí gradas, subí toda esa parte. Sorteé los cadáveres de los soldados recién muertos por las balas. Yo sé el sonido de la bala que entra al cuerpo humano. La gente entraba, destruía todo lo que tenía a su paso. No eran héroes, no querían la libertad. Yo me di cuenta que era yo un perfecto tonto y arriesgándome a lo que me podía pasar. En la terraza un señor, qué barbaridad, agarró un macetero tan grandote que no le abarcaba todavía, avanzaba a alzar. Vio el filo y le soltó donde estaban los carros y la gente. Le soltó. Estando yo arriba, vi a los militares que estaban con unos cintillos blancos. Y ahí dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me permitió en su misericordia no haberme muerto, porque murieron en mi delante mucha gente. En el tiempo del general Alvear, que se quiso tomar el control del poder. ¿Qué hace la maldad? Destruye todo lo que está a su paso. Imagínense,
El no creyente en Dios piensa, siente, actúa como Satanás. Por favor, examinemos esto. El no creyente piensa, siente, actúa como Satanás. ¿Y qué va a pasar? Hace injusticia. No ama la misericordia, ama la maldad. Ama la maldad. Y se llena de orgullo. A ver este cuadro, eso no es una realidad. Por favor, no hay donde darse las vueltas. Ahora, ¿qué vamos a hacer si comparamos el cuadro anterior, llenos del Espíritu Santo, frente a este cuadro? ¿Estamos o no en guerra frente a una situación tan compleja y tan adversa? Estamos en guerra, hermanos. Pero déjenme ponerlo de esta forma, ser lo más práctico posible. La palabra ética no se encuentra en ningún versículo de la Biblia. No va a encontrar. Sí, la palabra integridad. Usted coge en su computadora integridad, hay decenas de versículos que hablan de lo que es integridad. Pero la palabra ética, el diccionario, indica que es una disciplina filosófica que regula el bien y el mal frente a una ley moral. Eso dice la enciclopedia. Y la enciclopedia dice respecto a lo que es integridad, que es todo lo que tiene que ver con entero, completo, sin fallas, sin huecos. Pero los textos bíblicos son en gran cantidad que podría decir que se resumen en lo que dice Efesios 4:8. Y ahí menciona que todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso se debe pensar. Frente a este concepto, los creyentes y los no creyentes parten siempre de algún principio ético para tomar decisiones. Y entre los temas que son tan variados, ¿qué tal si analizamos el tema justicia y equidad? Y en base a ese tema veamos cómo deberíamos nosotros pensar y actuar para que, y lamentablemente se dan dos opciones. La primera opción de tomar la justicia y la equidad en base a una ética consensuada, en base a una ética que favorezca a pocos, a una ética que se base en hacerlo en base a ciertos intereses personales. O tomar la decisión de justicia y equidad en base a una ética o integridad absoluta. Por favor, a una integridad absoluta. ¿Qué efecto se tendrá? El primer cuadro. La gente que gobierna y que está Satanás gobernando. En cualquiera de los gobiernos, en cualquiera. Va a haber una ética. Claro que va a haber. Sobre un tema respectivo. Pero se va a ir por acá. Porque hay intereses que están ahí. Entonces, todas las decisiones se van por esta línea. ¿Cuál va a ser el resultado? Si todas las decisiones se van por esta línea, va a haber injusticia e iniquidad. Injusticia. No va a haber equidad. Porque hay intereses. Si yo con mi esposa tomo una decisión que me favorezca a mí en perjuicio de ella, eso es ya injusto por sí mismo, ¿verdad? Y no va a ser equitativo. Si alguien sale favorecido y otro perjudicado, ya es injusto. Quiero
explicarme de la mejor manera, ¿sí? Ya es injusto, ya no es equitativo. Imagínense en lo que es la gobernabilidad, que se busque que sea algo justo y equitativo. No va a ser fácil con este tipo de gente que gobierna. Ahora, se entiende que eso no debe haber, pero sí hay. Debería desaparecer, pero está. Pero ¿qué tal si hay personas en los gobiernos que tengan esto? Una partecita del Espíritu Santo. A ver, ¿para dónde se va a ir las decisiones? ¿Para dónde creen? ¿A la izquierda o a la derecha? Se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda. Exactamente como hace los expertos en maldad. Se entiende que deberíamos nosotros actuar así, llenos del Espíritu Santo, con decisiones de integridad absoluta. Cuando veamos la ideología de género, vamos a utilizar este mismo cuadro y vamos a ver cómo debe analizarse a la luz de la Escritura. Si analizaríamos el tema de vida, ¿qué pasaría respecto al aborto, a la eugenesia, a la eutanasia, a la fecundación in vitro, a la pena de muerte, al concepto de la guerra? ¿Cómo analizaríamos bajo este concepto? ¿Para dónde nos iríamos en las decisiones si no hay convicciones? Hermanos queridos, frente a esto quiero solamente presentar a un personaje, Josué, con una integridad absoluta. Y no es que Josué, por tener una integridad absoluta, le fue bien siempre. Tuvo sus propias luchas. Por eso el Señor, nuestro Dios, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El verso 3, le voy a volver a repetir. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Utis possidetis juris. Utis possidetis juris. Lo que sucedió con el Ecuador y con Perú. Lo que sucedió con Corea del Norte y del Sur. Esta palabra en latín significa que tengo derecho a la tierra que yo le conquisto por efecto de la guerra. Pero está aquí escrito en la Escritura. Interesante, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Josué? Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra el cual juré a tus padres que le daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios ofrece prosperidad y bajo su propósito Él quiere que nuestra nación, el Ecuador, sea próspera y desarrollada. Pero dice al liderazgo: esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mi ley. No te apartes de mi palabra. Si yo soy creyente, por favor, lleno del Espíritu Santo, tengo que obedecer todo lo que dice la palabra. Si yo obedezco una parte de la palabra y otra no, ¿qué significa? Que no estoy lleno del Espíritu Santo. Unas partes le obedezco y otra parte no, porque me conviene. Es una ética parcializada, de acuerdo a mis intereses.
¿Obedezco todo lo de la palabra o no? Esto es importante que logremos nosotros comprender. Se requiere una integridad absoluta que produzca justicia, equidad y paz. Mire esta cosa elemental pero profunda. Quiero hacer en mi hogar, en mi casa, en mi familia, que haya justicia, equidad y paz. Debo aplicar una integridad absoluta. Él y ella y él. Igual en todas las áreas de la vida. Una integridad o ética parcial o relativa produce justicia parcial, inequidad y guerra. Inequidad y guerra. Josué se presenta muy transparentemente. Josué, como líder militar, tiene claro el panorama. Hay una soberanía de Dios y una responsabilidad personal. Dios nos permite que esto aprendamos, ¿sí? La Biblia siempre presenta a Dios soberano, pero yo tengo una responsabilidad personal. Es el equilibrio entre las dos. Fíjese, ¿qué pasó en el capítulo 2 del libro de Josué? Josué manda a 2 espías para que entre a Jericó. Josué era militar y sabía lo que es la inteligencia militar. Por favor, escúcheme. Y siendo Josué obediente a Dios, ¿por qué mandó a que se utilice toda esta gestar inteligencia militar? Puede decir, Dios me dirá cualquier cosa. No, mandó a desarrollar inteligencia militar, a saber la realidad. ¿Qué nos pasó a nosotros? No hubo inteligencia militar. O si la hubo, no se puso en evidencia. Todo el mundo sabía de la huelga que iba a haber. Todo el mundo sabía de la huelga. No hubo inteligencia militar. O si hubo, no se lo quiso mostrar, que sería más grave todavía. Por eso se demostró Quito una ciudad débil, sin liderazgo, sin protección. Esto es grave. Debemos utilizar inteligencia militar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quiere usted poner un negocio? ¿Qué debe hacer? Utilice la inteligencia, pues, ¿no? Para saber si ese negocio es bueno o no. Investigue o no. El mercado, investigue si ese negocio es adecuado o no es adecuado. Eso se llama inteligencia militar. Pero si me lanzo a un negocio sin hacer ningún tipo de estas cosas, me va a ir mal, pues, hijo. Me va a ir mal. En toda la acción se debe hacer estudios previos. Eso es una norma. El Señor les permitió cruzar el Jordán, porque el pueblo, cuando Josué le dice al pueblo, vamos a cruzar el Jordán, el pueblo dice, oye Josué, te vamos a obedecer, pero 2 cosas te pedimos. Le dice el pueblo al dirigente, solo te pido que Dios esté contigo y que te esfuerces y seas valiente. Eso es tremendo, hermano. Esfuerces y seas valiente, pero que Dios esté contigo. El liderazgo de guerra tiene que mostrarse que Dios está con él. Y eso es un tema extremadamente delicado. Se cruzó el Jordán. Se dejaron huellas para que Dios marque en la historia la obra poderosa de él. Déjeme ir diciendo esto. Josué no tenía la estrategia para luchar contra Jericó. No tenía todavía. Él mandó a santificar a todo el pueblo, a purificar. Una vez que estaban purificados, santificados, puros delante de Dios, dice la Biblia que Josué estaba frente a Jericó, como pensando, ¿no? Y ahora, ¿cómo derribo, cómo entro a esa ciudad? Y se aparece un soldado con la espada afuera.
Josué le dice, ¿eres enemigo o de los nuestros? Y el hombre le dice, soy el jefe de los ejércitos del Señor. Josué se arrodilla y le dice, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando santa es, igual que Moisés. ¿Qué son los zapatos nuestros? Los zapatos es el recorrido de la vida de uno, ¿sí o no? Por eso se desgastan. Los zapatos representan toda la habilidad mental, la experiencia, todo el conocimiento que uno puede tener en la vida. Y le dice el ángel, sácate los zapatos, no me sirve toda tu experiencia de estar al lado de Moisés todo ese tiempo. Y él obedece. Y recién ahí le da a Dios la estrategia. Por favor, hermanos queridos, antes de la estrategia es la pureza. Antes de la estrategia es la limpieza. Dios nos permite entender eso. La estrategia, dar la vuelta a la ciudad, con la presencia de Dios ahí. Adelante el ejército, con sus armas, caminando. La presencia del Señor con el arca del pacto y el pueblo atrás caminando. Imagínense en los que estaban cuidando las murallas, al ver cómo ellos se daban una vuelta. ¿Y estos locos qué están haciendo, verdad? ¿Qué están haciendo? Se hace una vuelta. Y ahora, nada. Se regresaban a su lugar. Donde había inteligencia, ahí podría decir ellos, ¿verdad? Aún más, el texto muestra que se abrían las puertas de Jericó. Por lo tanto, se dieron una vuelta, volvían a Gilgal, seguían negociando. No le cerraron la ciudad, no le impidieron que había comercio. Dejaron que haga comercio. Segundo día, tercer día, cuarto día, séptimo día. Ahí se dieron 7 veces la misma vuelta. Y todos empezaron a gritar. Entonces se derrumbaron los muros de Jericó. Siempre cuando después de la pureza viene la estrategia, la mano de Dios siempre estará presente, hermano querido. Aplique en su negocio. Aplique en su casa, en su vida, en todo. Nosotros muchas veces fallamos por eso. Pero déjeme decirlo esto para ir terminando. ¿Qué pasó cuando se conquistó Jericó? Todos bien, todos felices, triunfo total. Se salvaron lo que prometió esa mujer, que era una ramera, porque esos espías fueron a su casa y esa mujer los protegió. Y ella les pidió que cuando venga el ejército, sabiendo que son de Dios, no maten a su gente. Eso ocurrió, como ustedes conocen la historia. Solo Rahab, la prostituta, y su familia fue salvada. Todos murieron. Pero alguien dentro del ejército tuvo, por favor, escúcheme bien esto. Ahí encontró un plata, oro, y decidió tomarlo eso para sí. Y se llevó a su casa. Dijo, esto me puede servir a mí y a mi casa. Por favor, escuche bien lo que le voy a decir. Pero había dicho Dios que todo Jericó estaba bajo maldición. Era el anatema. Era anatema. Nadie podía coger el anatema y tratar de ir y llevar a su casa para tener alguna situación especial. No, pero Acán lo hizo. ¿Qué sucedió? Escúcheme bien esto. Fueron a guerrear con Jai, la próxima ciudad. Manda solo 3,000 hombres, le dijeron a Josué. Fueron 3,000. Salieron perdiendo, salieron corriendo. El pobre Josué de rodillas ante el arca del pacto. Señor, ¿qué pasó? Nos derrotaron, qué vergüenza, ¿qué dirán después cuando se corre esta noticia? Débiles nosotros, nos vencieron. ¿Qué pasó, Señor? Él no sabía. Escuche bien esto. Dios le dice, déjate de estar de rodillas, levántate y saca el anatema que está dentro de tu pueblo. Eso a mí me impactó, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos esta declaración de lo que significa anatema.
Déjenme ponerlo en tiempos actuales. Anatema es todo dinero que llevo a mi casa mal habido por efecto de la corrupción. Eso es anatema. Y el país está con ese problema. Hay corrupción, hay anatema dentro del país. ¿Qué pasó con Josué y Acán? Se le descubrió bajo ciertos procesos que él hizo. Y Acán declaró con su boca: en verdad, yo cometí este error. Yo me llevé a mi casa para mis hijitos y mi familia esta cosa que me podría servir: dinero, recursos económicos. ¿Qué pasó? ¿Recuerden la historia? Acogieron a Acán, sus hijitos, su familia, su ganadito, sus ovejitas, sus pertenencias, todo a un lado. Les apedrearon y todos fueron quemados. Entonces Josué se levantó con fuerza y pudo derrotar a la ciudad de Jai. Sin anatema no habrá. Si permanece el anatema, no habrá bendición de Jehová. El anatema se puede ver en muchas cosas. Si las personas que fueron encontradas quemando la Contraloría tienen que ser juzgadas, hermanos. Si no se los juzga, es un anatema, es una maldición. Tienen que ser juzgados, hermanos. Tiene que ser claro nuestras leyes. El presidente tiene que cumplir su palabra, como lo hizo Josué cuando se encontraron con los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo del mismo que se hicieron pasar como extranjeros de lejos. Y les mintieron a Josué que eran de lejos y eran cercanos. Pero Josué dio su palabra, digo: voy a hacer un pacto contigo, ven, entra y sírvenos. Cuando los reyes amorreos se dieron cuenta que Gabaón, que era Gabaón, una ciudad grande, fuerte, se alineó a los israelitas, decidieron invadir a los gabaonitas y fueron corriendo a pedirle ayuda a Josué. Josué entró en guerra porque tenía que mantener la palabra de cuidarles a los gabaonitas que entraron de una manera engañosa, a tal punto que tuvo que decir Josué: detente sol en Gabaón, para que se pueda terminar la guerra y eliminar a los enemigos, a los reyes amorreos. A mi juicio, a la luz de la Escritura, el señor presidente tiene que cumplir lo que prometió, de redistribuir el recurso económico para los menos poseídos. Si no lo hace eso, estaremos bajo maldición. Tiene que cumplirlo, porque fue palabra de una autoridad. El presidente de los indígenas, recuerden, le insultó al presidente y dijo palabras groseras. Él levantó una maldición para su propio pueblo, un anatema. Pero gracias a Dios, ayer de noche se escuchó la noticia que pidió perdón al presidente de la República por haber dicho eso. Logró quitar el anatema. ¿Cuántas verdades podemos nosotros aprender, hermanos queridos? Termino con esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, pues? Porque una cosa es escuchar noticias y cosas, y ¿qué hacer en la práctica? ¿Qué hacer en la práctica frente a esto? No está resuelto el problema, hermanos.
Les amenazan ustedes paros para fin de este mes. Tenemos el Evangelio. El Evangelio. La buena noticia. Bienaventurados son aquellos pies que llevan buenas noticias, dice el libro de Isaías. ¿Quién tiene el Evangelio en sus manos? ¿Quién tiene? La iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo tiene el Evangelio. Tiene el recurso para detener la maldad. Tiene el Evangelio. Es nuestra labor movilizarnos para detener la maldad, evangelizando a la persona que está a mi alrededor. Mi hermano querido, esa es una responsabilidad que tenemos, sin miedo, sin recelo. Hermano querido, sin miedo, sin recelo. Tenemos que evitar que la maldad prosiga. Tenemos que buscar la manera de llegar a nuestras autoridades y evangelizarles. Pero en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, tenemos que hacerlo. Hermano querido, si la iglesia no evangeliza, no está llena del Espíritu Santo. Cada creyente tiene que evangelizar. Sin miedo, sin recelo. Les demuestro una cosita, hermano. Déjenme unos minutitos de robarles. ¿Qué festejamos este fin de mes? Halloween, ¿verdad? El día de las brujas o el día del pastor, el día de las brujas, el día del pastor. ¿Algo más? El día de la bandera, el día del escudo. ¡Qué maravilla! ¿Algo más? La reforma protestante. Porque ya muy pocos saben que el 31 de octubre se celebra el día de la reforma. Muy pocos. Mi hermano querido, ¿cuántas Biblias tienes tú en tu casa? 5, 10, 8, 10. De todas las versiones, ¿verdad? De todos los colores. Todos tenemos un pocotón de Biblias. ¿Cómo vinieron las Biblias a nosotros? Martín Lutero, sacerdote, se arrastraba por las calles de rodillas, desnudo, para tratar de alguna manera de poder satisfacer el deseo de su corazón de que quería de alguna manera agradar a Dios con sus penitencias. Y no lo conseguía, no lo conseguía. Hasta cuando estando subiendo unas gradas bastante largas, viene a su memoria lo que decía el texto, de que el justo por su fe vivirá. Y se levanta y cambia su accionar y pone sus 95 tesis en la iglesia, que fue una bomba para ese tiempo. Le llamó el Papa. Tenía que ir. Era sacerdote, era clérigo. El principado de ese tiempo le quería a Martín y dijo: no te vas, yo te protejo. Pasó cerca de un año en ese tiempo. Vino la bula papal declarándole hereje, y eso implicaba cortarle la cabeza. Él salió a la gente que ya tenía y lo rompió. Peor todavía, enemigo total de la iglesia de ese entonces. Carlos V, rey, le llamó a declarar. Tenía que ir y se reunió con todas las autoridades eclesiásticas porque él seguía escribiendo. Déjeme contar esta historia, por favor, que entendamos esto. Él dijo: voy a lo que me llamó el rey y las autoridades. Cogió su carromato, solito, rumbo a la ciudad donde le llamaron. No vayas, te van a matar. Tengo que ir.
llegó a una montaña, dice la historia, y abajo estaba la ciudad donde él tenía que hacer su declaración. Y se acordó de una canción que él escribió: Castillo fuerte es mi Señor. Y se fue caminando. Usted escribió, el rey, todas las autoridades, un pocotón, él solito. ¿Usted escribió todo esto? Sí, yo escribí. ¿Se retracta? No me retracto. Le damos 24 horas para que se retracte. Le metieron en una aula por ahí. Al día siguiente regresa. Y un general le dice: jamás he estado en una guerra tan sangrienta como la que tú estás viviendo hoy. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Dijo: no me retracto de lo que he escrito. Y si alguien aquí me demuestra con la Biblia, con la palabra, que estoy equivocado, me retracto. Nadie lo pudo hacer. Y él se mantuvo. Regresó en su carrito. Te van a matar, no te vayas. Se fue. Le agarraron unos hombres encapuchados. Lo encerraron. No eran enemigos, le querían a él. Le metieron en un castillo. 3 años. Tradujo la Biblia al alemán. Y usted tiene la palabra de Dios en todas las versiones, colores y sabores. ¿Sabe que lo que sufrió Cipriano de Valera, Reina Valera, para usted tener la Biblia en español? Pero la gran mayoría de los ecuatorianos se acuerda del Día de las Brujas, se acuerda del Día de Cuenca, se acuerda del Día de la Bandera, pero nadie se acuerda de que años atrás se produjo la reforma. Vamos a orar, vamos a orar. Y que Dios nos permita, mi hermano querido, entender esto. Y luego vamos a cantar. Y quisiera al revés, por favor. Cantemos esta canción, La Lluvia. Que llueva en Quito, que llueva en la nación, la lluvia de la evangelización, que llueva sobre nuestra ciudad. Lluvia de la evangelización desciende del cielo, Señor. Pongámonos de pie, cantemos al Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Tierra, oh Señor.
Junto a mí, oh Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Señor, permítenos tomar acciones frente a lo que hemos vivido. La una, la oración. Señor, esta iglesia está preparando un retiro de las damitas el 16 de noviembre en Huango Polo. Levanta a la mujer de Batán para que clame de rodillas, Señor, ante el Altísimo, pidiendo bendición para la nación. Pon carga en cada damita presente aquí de unirse, Señor, a este movimiento espiritual de la oración. Y pon a todos nosotros, Señor, la convicción en el Espíritu de tomar decisiones en cada área de nuestra vida basamentadas, Señor, en una integridad absoluta y total. No nos permitas tomar decisiones basadas en intereses particulares, en intereses personales, porque sería una ética consensuada basadas en intereses. Ayúdanos, oh Dios, a ser claros en nuestras decisiones. Ayúdanos a entender que somos llenos del Espíritu Santo, con convicciones de una integridad absoluta, para convertirnos, Señor, en agentes de justicia al construir justicia en el lugar donde estemos, al amar misericordia y al humillarnos delante de Dios. Toma la vida, Señor, del presidente de la República. Señor, que te llegue a conocer, que su vida sea cambiada por el poder del Evangelio. Toma la vida de los dirigentes de todas las asociaciones de trabajo. Ayúdanos a llegar a ellos con el Evangelio. A los dirigentes indígenas, que son nuestros hermanos, nuestra sangre. Que sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Que no tomemos decisiones unilaterales bajo intereses personales. Y a nosotros, ayúdanos a evangelizar. Espíritu Santo, tú eres el Paracleto, el que está a nuestro lado. Queremos pensar, queremos, Señor, actuar, queremos sentir como tú sientes, oh Espíritu Santo. Tómanos para ti en forma práctica. Ayúdanos, Señor. Y como iglesia, aunque pensemos diferente en algunos aspectos del desarrollo de la nación, únenos por tu Espíritu Santo, Señor. Únenos. Permítenos amarnos, cuidarnos. Permítenos amar tu palabra, Señor. Hoy tenemos tantas versiones en los teléfonos, en todas las formas, y no hemos entendido cómo se produjo, Señor, que tengamos la Biblia. Que tengamos la Biblia a nuestro alcance. Danos capacidad de amar tu palabra, Señor.
y mantenernos como Josué, obedeciendo tu palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Levanta la nación ecuatoriana con una perspectiva de quitar el anatema del interior del corazón de la nación. Quita, Señor, la corrupción en el nombre de Jesús. Saca a la luz todo lo malo, todo lo podrido, en el nombre de Jesús. Saca, Señor, que se conozca, que se sepa, que se aplique la justicia, que vayan a la cárcel los que han actuado de manera inadecuada bajo un justo juicio. Pero, Señor, que vayan a pagar, y se ha quitado el anatema de la nación. Quita la maldición, Señor. Quita la corrupción del país, de nuestras autoridades, de nosotros como iglesia. Movilízate, Espíritu Santo, en nosotros, con nosotros, para enfrentar a la maldad, quitarle su poder, para tomar decisiones justas y equitativas. Levanta la iglesia El Batán en unidad de criterio, con sencillez de corazón, respetándonos los unos y los otros, amándonos, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Y toma ahora, Señor, que en cada uno de nosotros se haga realidad lo que dice tu palabra en el libro de Isaías. Dichosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio, que llevan buenas noticias. Ayúdanos a cada uno de nosotros a llevar noticias buenas. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Te alabamos por esto. Y en el nombre de Jesús te damos a ti la honra, la gloria y el honor por todo.